Saludos, apreciados participantes. El día de hoy damos inicio al primer encuentro síncrono pautado para el día de hoy. Es muy importante la participación en este tipo de eventos porque nos permite ese contacto cara a cara con el docente y con el resto de los compañeros, los cuales nos facilita ese tránsito a través de los distintos contenidos que están planificados para esta unidad curricular. En este sentido, vamos a dar inicio al desarrollo de esta actividad. El propósito es presentar, eh, el examen del pasivo corriente. Es muy interesante saber que penetrar en las bases fundamentales de la salud financiera de la empresa, eso eh, es abordar el pasivo corriente. En los próximos minutos desglosaremos qué son exactamente estas obligaciones a corto plazo, por qué un control interno bien concebido es indispensable para su gestión eficiente y cómo la auditoría nos asegura que estas están presentadas de forma correcta y transparente. Comprender el pasivo corriente no es solo una cuestión contable, es clave para evaluar la liquidez de la empresa, su capacidad para cumplir con sus compromisos inmediatos y en última instancia para tomar decisiones financieras informadas. Hoy vamos a tener esta tabla de contenido, una breve introducción a la importancia del tema para la salud financiera. El objetivo de la presentación es entender que el pasivo corriente, cómo se controla y cómo se audita y los procedimientos de auditoría para él. Ahora que, eh, ahora que hemos sentado las bases, adentrémonos en la esencia de nuestro tema. ¿Qué es exactamente el pasivo corriente? En términos sencillos, el pasivo corriente, también conocido como pasivo a corto plazo, agrupa todas aquellas obligaciones o deudas que una empresa debe liquidar, es decir, pagar en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Y a qué nos referimos como corto? Generalmente hablamos de un plazo no mayor de un año. Sin embargo, es importante destacar que en algunos sectores con ciclos operativos muy largos, este plazo podría extenderse al ciclo normal de las operaciones de la empresa si este fuera mayor de 12 meses. Lo fundamental es que son deudas que la empresa tiene que afrontar en un futuro muy cercano. Para entenderlo mejor, veamos sus características clave. Primero, y como ya mencionamos, su naturaleza de corto plazo. Esto significa que su vencimiento está a la vuelta de la esquina, a diferencia de un préstamo hipotecario que pagaremos durante 20 o 30 años. La segunda característica es la exigibilidad. Estas obligaciones son exigibles porque la empresa tiene un compromiso firme de pagarlo. No es algo opcional. Son deudas reales y concretas que deben ser saldadas. Y tercero, y por ser último, no menos importante, su origen. Muchos de estos pasivos surgen directamente de las operaciones diarias y el financiamiento operativo de la empresa. Pensemos
en la compra de materia prima a crédito o el pago de la nómina. Son partes de la rutina para que la empresa siga funcionando. En este direccionamiento, entonces, es crucial diferenciarlo del pasivo no corriente, que como su nombre lo indica, son las obligaciones a largo plazo, aquellas que la empresa tiene más de un año para pagar, como un préstamo hipotecario grande o a la emisión de bonos de varios años. La distinción entre corriente y no corriente, por lo tanto, es fundamental para analizar la liquidez y la solvencia de una compañía que veremos brevemente más adelante. Ahora que tenemos clara la definición, veamos con ejemplos concretos cuáles son los componentes más comunes que encontramos dentro del pasivo corriente de una empresa. Entonces, identificamos e identificarlo es por lo tanto clave para entender cómo se gestiona y auditan estas obligaciones. El primero y quizás el más frecuente son las cuentas por pagar a proveedores. Imaginen que su empresa compra materia prima o suministros a crédito. Esa deuda con el proveedor que usualmente debe pagarse en 30, 60 o 90 días es una cuenta por pagar, una obligación directa por bienes o servicios recibidos. Luego tenemos los préstamos bancarios a corto plazo. Estos son créditos que una empresa toma de un banco y que deben ser devueltos a menos de un año. Por ejemplo, una línea de crédito rotatoria o un préstamo de capital de trabajo por 6 meses. Similar a los préstamos están los documentos por pagar. Estos son compromisos formales como pagaré o letras de cambio que la empresa ha firmado y que también vencen en un periodo corto, digamos 9 meses. Un componente muy importante y a veces mal interpretado es la porción corriente de la deuda a largo plazo. Piensen en un préstamo de 5 años que su empresa obtuvo. Cada año una parte de ese préstamo vence y esto significa que la porción principal de ese préstamo que debe ser pagado en los próximos 12 meses se reclasifica al pasivo, del pasivo a largo plazo al pasivo corriente. Es decir, la parte que se vuelve a corto plazo. Ahora bien, más allá de esta, existen otras obligaciones corrientes que vemos a diario. Los impuestos por pagar. Toda empresa tiene obligaciones por pagar por concepto de impuestos sobre la renta, impuestos de valor agregado, si aplica retenciones, entre otras. Estas obligaciones fiscales que aún no han sido desembolsadas al corriente de un periodo contable son pasivos corrientes. Por otra parte, tenemos los sueldos y salarios por pagar. Si una empresa tiene una quincena o un mes eh, trabajado por sus empleados que aún no se ha pagado al cierre del periodo, ese monto se convierte en pasivo corriente. Es un servicio ya recibido, pero pendiente de pago. Igualmente tendremos los gastos acumulados o acumulaciones. Aquí incluimos gastos que ya se han incurrido, pero que todavía no se han pagado ni se ha recibido una factura. Por ejemplo, los intereses acumulados de un préstamo que se pagan el próximo mes o el servicio de energía eléctrica que ya se consumió, pero cuya factura aún no se ha llegado. Y finalmente, los anticipos de clientes. Esto es un pasivo interesante. Es dinero que nuestra empresa recibe de un cliente por un producto o un servicio que aún no hemos entregado.
hasta que no, hasta que no entreguemos el producto o servicio, tenemos una obligación con ese cliente, un anticipo recibido que se clasifica como pasivo corriente. Como vemos, el pasivo corriente es un grupo diverso de obligaciones, todas con la característica común de ser deudas que la empresa debe atender en un futuro inmediato, y su correcta identificación y registro es el primer paso para la gestión financiera sólida. Eh, Aquí vemos ahora cómo, ¿cómo les digo? eh, Como las categorías, ¿verdad? Tenemos las otras categorías, son las cuentas por pagar a proveedores, los préstamos bancarios a corto plazo, los documentos por pagar. Entonces, todo eso lo vamos a tener pendiente para nosotros poder clasificar la cuenta correctamente en la situación financiera. Entonces, aquí tenemos la importancia del control interno. Allí debemos prevenir errores y fraude en las obligaciones, y esa es la importancia del control interno, porque él permite garantizar la exactitud e integridad de los registros contables, permite, por otra parte, asegurar el paso por el pago oportuno de la deuda, eh, optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez y el cumplimiento normativo legal. Disculpen. Ahora que hemos explorado los diversos componentes del pasivo corriente, es fundamental hablar sobre cómo gestionamos y protegemos estas obligaciones. Aquí es donde entra en juego la importancia del control interno. Por un momento podremos imaginarnos como un sistema de seguridad de nuestra empresa. Es un conjunto de políticas, procedimientos, prácticas que diseñamos e implementamos para asegurar que las cosas no se hagan bien de manera eficiente y honesta. Entonces, cuando hablamos específicamente del pasivo corriente, tener un control interno sólido, bien concebido e implementado es absolutamente vital, por varias razones clave. Entre estas razones clave tenemos primeramente, y quizás lo más obvio, es que nos ayuda a prevenir errores y, lo que es aún más grave, fraudes. Sin controles adecuados, es muy difícil que se registren deudas incorrectas, que se paguen dos veces las mismas facturas o incluso que se desvíen fondos. Un buen control interno actúa como un escudo, como, como una plancha protectora, ¿verdad? Entonces, seguidamente, o en segundo punto, eso nos garantiza la exactitud y la integridad de los registros contables. Queremos que la información financiera que presentamos sea fiel reflejo de la realidad. ¿De qué sirve tener un balance si no confiamos en que los pasivos registrados son todos los que son y que están por un monto correcto? Entonces, el control interno asegura que cada obligación se registre de forma precisa y completa. Tercero, nos permite asegurar el pago oportuno de nuestras deudas, cumplir con los proveedores y acreedores a tiempo, ¿verdad? No solo es una obligación legal, sino que también es crucial para mantener una buena reputación y relaciones comerciales sólidas. Un control interno eficaz nos alerta, por lo tanto, sobre los vencimientos y facilita el proceso de pagos. Y cuarto, un control interno bien diseñado nos ayuda a optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez. Al entender un control claro
sobre lo que debemos y cuándo debemos pagarlo, podemos planificar mejor nuestros desembolsos, evitar sorpresas y asegurar que siempre tengamos suficiente efectivo disponible para cumplir con nuestras obligaciones. Sin este control, corremos el riesgo de enfrentar problemas de liquidez, lo que puede poner en aprietos las operaciones de la empresa en un momento determinado. Entonces, reflexionando sobre lo expuesto, un control interno efectivo sobre el pasivo corriente no es un lujo, es una necesidad estratégica. Nos da la confianza de nuestras obligaciones a corto plazo para manejarse de forma segura, precisa y eficiente, lo cual es fundamental para la estabilidad y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Entonces, vamos a continuar, ya que hemos visto todos estos aspectos, con lo que son los componentes del control interno. Entonces, allí tenemos una autorización adecuada, la segregación de funciones, es decir, separar las tareas, los registros oportunos y exactos. Bueno, entonces ahora profundizaremos en los componentes esenciales que forman un sistema de control interno efectivo sobre el pasivo corriente. No se trata solo de tener una idea general, sino acciones y procedimientos muy específicos que implementamos en el día a día. El primer pilar fundamental es la autorización adecuada. Esto significa que todas las obligaciones que la empresa asume, cada deuda que contrae, debe estar formalmente aprobada por el personal con la autoridad pertinente. Piénselo, no queremos que cualquier empleado pueda generar una deuda a nombre de la empresa sin un visto bueno, lógicamente. Por ejemplo, una orden de compra grande debe ser aprobada por el gerente de compras o de finanzas. Un contrato con un nuevo proveedor debe tener la firma de un directivo. Esta autorización asegura que la obligación es legítima y está alineada con los objetivos de la empresa. En segundo lugar, y este es uno de los principios más importantes del control interno, tenemos la segregación de funciones. Allí se desprende de la lámina. Es una medida de seguridad crucial. Consiste en separar las responsabilidades clave de manera que ninguna persona tenga control total sobre una transacción de principio a fin. Para el pasivo corriente, esto significa que la persona que solicita o autoriza una compra no debería ser la misma que recibe los bienes o servicios, ni la misma que registra la factura en la contabilidad, y mucho menos la misma que emite el pago. Si una sola persona pudiera hacer esto, o todo eso, el riesgo de errores intencionales o fraudes se dispararía. Separar estas funciones crea un sistema de cheques, de balances, ¿ok? Entonces, y en un tercer lugar, para esta primera parte, es vital el registro oportuno y exacto. Una vez que una obligación que en una obligación se ha incurrido y autorizado, debe ser registrada de inmediato y por el monto correcto que es el sistema contable. No podemos esperar semanas para registrar una factura de proveedor. Eso distorsionaría la información financiera. Cada pasivo debe reflejarse en los libros tan pronto como la empresa adquiere la obligación, asegurando que nuestros estados financieros eh, muestran una imagen precisa de nuestra deuda en cualquier momento dado.
Estos tres componentes son la base sobre la cual construimos una gestión sólida del pasivo corriente. Entonces, la segunda parte de los componentes del control interno, aquí la tenemos, que es la documentación soporte, las conciliaciones periódicas y la revisión y aparición de pago. Entonces, continuando con los controles internos, ahí ya visto en esta lámina, esta segunda parte de lo correspondiente a los componentes del control interno, es clave para el pasivo corriente el siguiente elemento esencial, que es la documentación soporte. Cada obligación, cada gasto, cada deuda debe estar respaldada por la documentación adecuada. Esto significa tener una factura de proveedores, los controles y los contratos que firmamos, las órdenes de compras autorizadas, los recibos de entrega. Entonces, esta documentación no solo valida la existencia de la deuda, sino que también nos permite auditar y verificar su exactitud y es la evidencia física de la obligación que es legítima. Entonces, un control interno crucial son las conciliaciones periódicas. Esto implica comparar regularmente nuestros registros internos de cuentas por pagar con los estados de las cuentas que recibimos de nuestros proveedores. Al hacer estas conciliaciones, podemos identificar rápidamente cualquier discrepancia, factura que no hemos registrado, pagos que ellos no han aplicado o incluso errores en los montos. Una revisión cruzada que asegura la fiabilidad de nuestro saldo. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos la revisión y la aprobación de pago. Antes de que cualquier dinero salga de la empresa para liquidar un pasivo, el pago debe ser revisado y aprobado por una persona autorizada, diferente a quien originó la compra o el registro de la factura. Esta revisión final asegura que se está pagando la cantidad correcta al proveedor correcto y que la deuda es válida y está dentro de los términos acordados. Es el último filtro antes del desembolso del efectivo y es fundamental para prevenir pagos duplicados o fraudulentos. En conjunto, estos componentes de control interno, la autorización adecuada, la segregación de funciones y el registro oportuno y exacto, la documentación de soporte, las conciliaciones periódicas o la revisión pago-forma, eh, una factura y una estructura defensiva y sólida. Eso nos permite gestionar el pasivo corriente de manera eficiente, minimizando el riesgo y asegurando que la información financiera sobre nuestra deuda sea siempre confiable. Así llegamos a qué es la auditoría del pasivo corriente. Entonces, el objetivo principal sería verificar que los pasivos corrientes estén razonablemente presentados en los estados financieros. Por otra parte, asegurar que no existen pasivos significativos no registrados. Y por último, confirmar el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, principios contables aplicados. Entonces, hemos hablado de qué es el pasivo corriente y por qué el control interno bien fortalecido, bien diseñado, concebido y evaluado es esencial. Ahora pasemos a la tercera pieza de este rompecabezas, la auditoría del pasivo corriente. Entonces, la auditoría, en esencia, es un examen independiente que los estados financieros de una empresa, cuando un auditor se enfoca en el pasivo corriente, su objetivo principal es determinar si estas obligaciones están presentadas de manera razonable o justas en los estados financieros, de acuerdo con los principios contables aplicables como las normas de información financiera
o las normas de información financiera acá en Venezuela. Pero quiero que presten especial atención a un punto crucial aquí, que es la auditoría del pasivo corriente. Hay un riesgo inherente y una preocupación central por el auditor. ¿Y cuál es esa preocupación? Es la integridad. ¿Qué significa entonces esto? Significa que el auditor está muy enfocado en asegurarse de que no existan pasivos significativos que hayan sido omitidos o que no estén registrados en los libros de la empresa. Imaginemos por un momento, para una empresa es relativamente fácil olvidar registrar una deuda o incluso esconderla para que sus estados financieros parezcan más solventes, lo que realmente son. En contraste, un activo inexistente es más difícil que falsear sin evidencia. Por eso el auditor dedica muchos esfuerzos a la búsqueda del pasivo no registrado. Queremos evitar sorpresas desagradables donde después de la auditoría aparezcan deudas sustanciales que no están reportadas. Ahora bien, siguiendo el hilo direccionador de lo abordado, la auditoría de pasivo corriente no solo confirma que no están registrados de manera correcta, sino que también, y de manera muy importante, busca descubrir lo que no está registrado, asegurando que la imagen de las obligaciones de las empresas sean completas y confiables. Eh, Así llegamos a las afirmaciones clave en la auditoría. Entonces se desprende en la lámina anterior, recuerden que hablamos de que el objetivo de la auditoría es asegurar la razonabilidad y especialmente la integridad del pasivo corriente. Pero ¿cómo logra el auditor esto en la práctica? La clave está en algo que llamamos afirmaciones de auditoría. Eh, Piensen en las afirmaciones como las preguntas fundamentales que el auditor se hace sobre cada cuenta en los estados financieros. Son los puntos sobre los cuales se buscan evidencia para el pasivo corriente. Hay 5 afirmaciones principales que guían todo este trabajo. Primero tenemos las afirmaciones de existencia. Aquí el auditor se pregunta, ¿realmente existen estas obligaciones o que la empresa tiene que registrar? Si vemos una cuenta por pagar de 10.000 bolívares, si a un proveedor, el auditor verifica si esta deuda es real y no es solo un registro sin fundamento. Luego vemos aquí y volvemos a la que les mencioné como la más crítica para el pasivo. Esta afirmación es la integridad. Recuerden cuando lo abordamos, ¿no? Entonces, esta es la pregunta inversa y vital. ¿Qué han registrado todos los pasivos de la empresa? Se han registrado todos los pasivos de, que la empresa tiene. No falta ninguna deuda importante. Como les decía, el riesgo aquí es la omisión. El auditor busca activamente pasivos no revelados o no registrados. Y la tercera afirmación es derechos y obligaciones, aunque es más común que los pasivos para los activos para los pasivos se enfoca en las obligaciones. La empresa está realmente obligada y legalmente a pagar estas deudas. Se verifica si la deuda le corresponde a la entidad auditada y no a otra parte relacionada con el ejemplo. Tenemos como cuarto aspecto ahora la evaluación y la asignación. Esta afirmación busca responder los pasivos están registrados en el monto correcto, en la moneda adecuada y en el periodo contable que le corresponde.
No solo importa que exista, sino que el valor sea preciso y que se haya reconocido en el momento justo sin adelantar ni retrasar las deudas. Por último, tenemos la presentación y revelación. Aquí la pregunta es, ¿los pasivos están clasificados, descritos y revelados apropiadamente en los estados financieros y sus notas? Entonces, entender esta afirmación es fundamental porque cada procedimiento de auditoría que realizamos busca obtener evidencia para sustentar una o varias de estas preguntas. Entonces se distinguen claramente los pasivos corrientes de los no corrientes. Están todas las notas explicativas necesarias como las tasas de interés por los vencimientos de los propietarios. Entonces, fíjense cuán importante es lo que estamos abordando porque es revelador. Y bueno, así pasamos a los procedimientos de auditoría eh, del pasivo corriente. Entonces, primeramente tenemos la planificación y evaluación de riesgo. Entonces, ahora que conocemos las preguntas que el auditor se hace, hizo pues anteriormente, es decir, las afirmaciones, vemos cómo el auditor obtiene evidencia para responderla. ¿Qué hacemos realmente para verificar el pasivo corriente? Aquí les presento algunos de los procedimientos de auditoría más comunes. Entonces, habíamos hablado primero y uno de los más básicos es la revisión de la documentación, ¿verdad? Entonces, de soporte, lógicamente. Esto es fundamental por cada pasivo significativo. El auditor examinará los documentos que lo respaldan, la factura original del proveedor, la orden de compra que la generó y que debió, perdón, ser aprobado. Entonces, el recibo de conformidad con los bienes o servicios o el contrato de préstamo, si estamos hablando, lógicamente, de una deuda bancaria. Al revisar esta documentación, el auditor busca evidencia de la existencia, la exactitud y la autorización de la obligación. Luego tenemos los procedimientos, un procedimiento muy potente, la confirmación de los proveedores, ¿verdad? Entonces, cuando el auditor está en su actuación, él puede enviar solicitudes directas a los proveedores, a las empresas para que confirmen. Eso es lo que conocemos como circularización, ¿ok? Cuando enviamos por escrito y directamente al auditor el saldo que la empresa le debe a una fecha determinada. Esto es una evidencia muy confiable porque proviene de la fuente externa e independiente. Lógicamente, eso tenemos que conciliarlo con los registros de la empresa que estamos auditando. Si la respuesta del proveedor coincide con los registros de la empresa, es una buena señal. Si no coinciden, el auditor debe investigar la diferencia. Entonces, un procedimiento crítico, y aquí volvemos a la afirmación de la integridad, es la búsqueda del pasivo no registrado. Como les mencioné, es fácil que una empresa omita deuda para combatirlo. El auditor realiza varias acciones. Revisa los desembolsos de efectivo realizados después del cierre del periodo. Si la empresa pagó una factura en enero del 2025 que correspondía a la compra de diciembre del año anterior, es decir, del 2024, esa factura debe de haber sido un pasivo el 31 de diciembre. Entonces analiza la correspondencia con el proveedor y otros acreedores para buscar indicios de deudas pendientes, examina las actas o reuniones de la gerencia o el directorio que busca el compromiso de acuerdo que impliquen nuevas obligaciones. Y finalmente tenemos
el corte de operaciones. Este procedimiento asegura que las transacciones de compra y gastos estén registradas en el periodo contable correcto. Entonces, estos son algunos de los procedimientos, pero son esenciales para obtener una imagen clara y confiable del pasivo corriente. Y como segundo aspecto de los procedimientos de auditoría, entonces, ahora tenemos el análisis de los gastos acumulados e impuestos, el recálculo para verificar la exactitud, la revisión de revelaciones y asegurarnos de que toda la información sobre el pasivo corriente esté adecuadamente detallada en los estados financieros. Entonces, uno de ellos es el análisis de los gastos acumulados e impuestos. Entonces, eh, mucha, eh, muchas empresas tienen gastos que se devengan con el tiempo, pero se pagan periódicamente, como intereses de préstamos o servicios públicos. El auditor revisa los cálculos de estos gastos acumulados para asegurarse de que la porción devengada y no pagada al cierre del periodo esté correctamente registrada como un pasivo corriente. De igual forma, se verifica que los impuestos por pagar, como el IVA o el impuesto sobre la renta, estén calculados de manera precisa y registrados por el monto correcto de acuerdo con la legislación vigente venezolana. Por último, pero no menos importante, está la revisión de las revelaciones. No basta con que los pasivos estén registrados correctamente en los números, sino también es fundamental que estén adecuadamente presentados y descritos en la nota de los estados financieros. El auditor verifica que la empresa haya revelado toda la información necesaria, cómo se clasifican los pasivos, sus principales términos y condiciones, si hay garantías específicas, las tasas de interés de los préstamos y cualquier otra información que sea relevante para un usuario de los estados financieros. Así llegamos al final del cierre de este recorrido y hay un camino muy completo. Desde la definición de qué son esos compromisos inmediatos que llamamos pasivo corriente, pasando por la indispensable función del control interno para su gestión, hasta los rigurosos procesos de auditoría que nos garantizan su estabilidad, perdón, como le digo, su fiabilidad. Quiero que se lleven una reflexión clave de esta presentación, y es que el pasivo corriente no es solo una línea en el balance general, es un reflejo dinámico de las operaciones diarias de una empresa y tiene un impacto directo y crucial en su liquidez y su salud financiera. Entonces, una administración eficiente y transparente del pasivo corriente, respaldada por los controles internos sólidos y verificada por la auditoría rigurosa, no solo asegura el cumplimiento normativo, también genera confianza en los inversionistas y en los bancos y en los proveedores. Bueno, hasta aquí vamos a llevar esta presentación. Espero que profundicen en las normas fundamentales de planificación, sobre todo en las NIA, en la NIA 200, en la 315, en la 330, para llevar todo a un punto donde realmente podamos controlar cada uno de los aspectos de la auditoría. Ahí tenían las referencias. Hemos llegado así al final de este recorrido. Esperemos que eso de los frutos que buscamos, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Recuerden,
Auditar significa ser transparente, ser íntegro y sobre todo cuando estamos en un área tan delicada como son las cuentas por pagar, porque de ellas depende también un correcto flujo del efectivo. Hasta pronto.